grabar. Ya estamos grabando. Muy bien. Buenos días de nuevo a todos ustedes y bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso Identificación Espiritual. De aquí y adelante en el curso vamos a estar estudiando doctrinas bíblicas y nuestra rutina va a ser la siguiente. Vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre el tema y luego vamos a comparar eso con unas citas de iglesias hoy en día. Y eso nos va a ayudar a nosotros todos a basar nuestra fe en lo que la Biblia dice y a diferenciar entre lo que se enseña en la Biblia y en otras iglesias. Y también esperamos que les ayude a ustedes a desarrollar su identidad espiritual a base de la palabra de Dios. Muy bien, comencemos entonces ya. Hicimos una breve introducción, un breve saludo con todos. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio el día de hoy. Vamos. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo a los Gálatas vemos cómo los falsos maestros, llamados judaizantes, engañaron a los cristianos gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo, a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Una vez más en estas clases les vamos a recordar al principio de las normas que tenemos para los cursos en vivo. Favor de llegar preparados haciendo la tarea designada para la clase. También traten de llegar puntuales. A veces no nos es posible, no se preocupen si eso es el caso, pero traten de llegar antes de la hora. También mostramos respeto para todos, por amor al Dios quien nos salvó. Vamos a respetar a los profesores, a los otros estudiantes y siempre también en los comentarios o las preguntas que publicamos en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Así que, como mencioné, vamos a cambiar un poco el formato de estas clases para las siguientes 4 o 5 clases. Vamos a primero estudiar lo que la Biblia dice sobre un tema. Y el tema para nuestra clase el día de hoy, para el estudio, es la justificación. La justificación. La justificación, esa es otra palabra, un sinónimo con la salvación o el perdón. Y la pregunta clave es, ¿qué dice la Biblia sobre cómo somos justificados, cómo somos salvos? Porque esta sí es una diferencia que existe entre varias iglesias cristianas en el mundo hoy. Y vamos a comenzar con lo principal. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a estudiar unos de esos versículos bíblicos que ustedes leyeron en preparación para la clase hoy. Comencemos con Efesios 2, 8 al 10. ¿Alguien podría ponerse de voluntario para leer estos versículos? Yo veo que Ángel y Maribel levantaron su mano. ¿Alguien podrían leer estos versículos? Sí, Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, muy bien. Y entonces, comencemos con esto. Por gracia sois salvos. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra gracia? Perdón, el favor, un favor inmerecido, un favor gratuito. Excelente, un favor inmerecido de Dios. Isabel levantó su mano también. ¿Qué iba a contestar, Isabel? Profesor, un regalo.
Ok, sí, tiene el sentido de un regalo, o sea, algo gratuito. Muy bien. Sofía Valencia, ¿quería levantar la Sí, mano también? también decía que es un don inmerecido, es el equivalente al regalo de parte de Dios para nosotros. Sí, vamos Es, a platicar de eso en un momento, un don inmerecido. Muy bien. Sí, en la academia la definición normal que utilizamos para la gracia es el amor no merecido de Dios. Y no es que hay cierto tipo de amor de Dios que sí se merece. El amor de Dios siempre es no merecido cuando lo muestra a los seres humanos, ¿verdad? Pero lo describimos así para que sepamos eso, que no merecemos el amor de Dios. De todas formas, nos ama. Y es por esa gracia, ese amor no merecido, que somos salvos, dice Pablo. ¿Cómo recibimos la salvación? Por medio de la fe, o sea, por medio de la simple confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y luego él aclara que sobre la gracia, la salvación, la fe, ¿de dónde proviene? Dice esto, no de vosotros. No de vosotros. No tiene nada que ver contigo ni con lo que tú haces. En cambio, es el don de Dios. Alguien ya dio una buena definición de un don. Es el regalo de Dios, el regalo de Dios. Luego, si no fuera claro todavía, aclara aún más. ¿Qué significa eso? Si es un regalo y no proviene de ninguna forma de nosotros, seguramente la salvación no es por obras. Si fuera por obras, aún un poquito, entonces alguien podría gloriarse, ¿no? Alguien podría decir, pues sí, Jesús hizo su parte, pero yo también cumplí y por eso estoy en el cielo. No, la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién recibe toda la gloria por nuestra salvación? Así, pues es Dios, es el Jesús quien vivió y murió en nuestro lugar. Muy bien. Entonces, una pregunta más a base de estos versículos. Según estos versículos, ¿cuál es la relación entre la salvación y las buenas obras? ¿Cuál es la relación entre la salvación y las buenas obras? ¿Qué piensan? Si la salvación, como él dice aquí, no es por obras, es bastante claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la relación entre la salvación y las buenas obras? Richard levantó su mano. Muchas gracias. Por favor. Amén, profesor. Bueno, yo creo que, a ver, la relación de la salvación a las buenas obras, bueno, yo entiendo de que por el hecho que la palabra de Dios dice que la salvación es por obras, uno no debe dejar de hacer las buenas obras, sino va de la mano junto. Por amor y por gratitud a Dios, por el amor que hay en mi corazón hacia Dios, uno tiene que hacer buenas obras para con el prójimo, quien sea. No es porque la Biblia dice que por obras no voy a ser salvo, voy a dejar de hacer las buenas obras, no, tengo que hacerlas también, porque Cristo hizo buenas obras. Entonces tengo que hacer las buenas obras, pero no con el fin de que porque hago las buenas obras yo voy a alcanzarlas, o voy a estar en un mejor lugar, no. Es parte de un buen cristiano, del amor de Cristo que habita en nuestro corazón, que tenemos que... Ok, muchísimas gracias. Buena respuesta, buena respuesta. La única palabra en la respuesta que tal vez cambiaría es tenemos que hacer buenas obras. Podría dar la impresión que la salvación Correcto, no depende le... de eso, ¿verdad? Cuando en realidad la salvación no depende de eso. Pero sí estoy de acuerdo con lo que usted dice. Las buenas obras son buenas y necesarias. Yo creo que Pablo en este versículo lo explica de una forma muy clara, ¿no? Él dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación
entre la salvación y las buenas obras. Primero, no hacemos buenas obras para ser salvos. Eso está claro en este versículo, como Richard bien lo dijo también. Más bien las hacemos porque hemos sido salvos. Hacemos las buenas obras porque ya hemos recibido como regalo la salvación de Dios. El amor de Dios nos transforma. El amor de Cristo en salvarnos nos cambia. Por eso dice, somos hechura suya. Nos vuelve a crear en imagen de Dios. Nos transforma para que queremos hacer las buenas obras en amor y gratitud. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Ya preparó esas buenas obras por nosotros de antemano, como dice Pablo aquí. Entonces, esa sería la relación entre buenas obras y la salvación. No hacemos buenas obras para ser salvos. Los que hemos sido salvos gratuitamente por la fe en Cristo, hacemos buenas obras en amor y gratitud al Salvador quien nos rescató. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre estos versículos, amigos? No se escucha su audio, profesor. No escuchan mi audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ok, perfecto. Richard levantó la mano otra vez. ¿Tenía otra pregunta aquí? No le escucho, Richard. Se apagó el Es la micrófono. misma mano que levanté primero. Ok, sin problema, sin problema. Gracias por avisar. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar entonces a los siguientes versículos que vamos a estudiar hoy. Romanos 3, 20 al 24. Romanos 3, 20 al 24. ¿Alguien puede leer estos versículos? Pastor, si quiere yo. Por favor. Adelante. Aló. Sí, adelante. Es que está el internet está un poquito fregón. Ok, voy a apagar mi video por un momento. Adelante, ahora sí, ¿puede Luz leer los versículos Bueno, que están ahí? sí, claro, sí, señor. Romanos 3, del 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Excelente, muchísimas gracias por la lectura. Estos versículos ahora utilizan esa palabra justificado o justificación. Y vale la pena estudiar un poco sobre esa palabra, ese término. ¿Qué significa exactamente? La palabra viene del griego y en el mundo griego, en el sistema de justicia que tenían, ellos utilizaban la palabra justificar o justificación en un sentido especial. Significaba declarar inocente. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan dentro de una corte y ahí tenemos el juez con su martillo, ¿verdad? Y tenemos la persona que está siendo juzgado, pero en este caso,
la decisión del juez es que la persona es inocente. Entonces cae el martillo y el veredicto es inocente. Y la persona es libre, ya puede irse. Eso es lo que significa la palabra justificación. Claro que en la Biblia, cuando está utilizando, la refiere a nuestra relación con Dios. Dios nos declara inocente por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos justifica, nos declara inocente. Ok. Alguien aportó en el chat que no pueden escucharme. ¿Es cierto o pueden escucharme de nuevo? Si se fue por un momento, cuando estaba hablando de la justificación, se fue por un momento el audio y no sé, no escuchamos nada. Ok, lo siento, es el internet del No, hotel. sí, lo sabemos. Sí, sí. Pero bueno, la justificación significa declarar inocente. ¿Y cómo es que somos justificados con Dios, según estos versículos entonces? ¿Cómo es que Dios nos declara inocente? Luis Pello levantó su mano, por favor. Sí, somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestra fe, Dios acepta esa fe que es dada por Él y somos justificados. Ok. Sí, ¿qué dice Pablo aquí en estos versículos? Vamos a volver al texto bíblico, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. ¿Ok? Entonces, esta justificación viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Dónde hay un lugar en estos versículos que aclara que no es por obras que viene esta justificación? No podemos lograr una declaración de inocente de parte de Dios con obras. Ángel y Maribel levantaron su mano, por favor. Sí, donde dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No dice que es la justificación, sino el conocimiento. Ah, muy bien, sí. Y justo antes de eso también, creo que toda esa línea dice, De la ley. y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley no me gana una declaración de inocente con Dios. Más bien la ley me muestra que no soy inocente. La ley me muestra que soy un pecador. Sí, Maribel, ¿qué iba a aportar? Sí, no, perdóname, no sabía que estaba abierto el micrófono, pero tengo en mis notas que ese era el propósito principal de la ley. Versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Muy bien, muchas gracias. Sí, el propósito principal que sirve la ley para nosotros es mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la mala noticia. Él comparte la noticia que no podemos ser justificados por obras de la ley. Pero luego sí, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con esta justicia de Dios. Esta justicia de Dios más bien es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los que hemos pecado somos justificados. Y ahora está gratuitamente por su gracia. Dios nos declara inocentes por medio de la fe en Cristo, gratuitamente por su gracia. Lo repite 2 veces allí, ¿verdad? Para enfatizar, no tenemos que hacer nada para ganar esta justificación. Cristo hizo todo, ya lo ganó. Es el regalo de Dios por medio de la fe en Cristo.
¿Cuáles preguntas sobre estos versículos, amigos? Ninguno. Continuemos entonces. Se cayó el audio, profesor, pues, no se escuchó. Se cayó el audio otra vez, perdón. Yo pregunté, ¿cuáles preguntas tienen sobre estos versículos? ¿Alguien tiene preguntas? Clarísimo como el agua. Clarísimo, ok. Muy bien. Sí, maestro. Simón, ¿tenía una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Por favor. Es con relación a un verso que dice más hacia adelante en otro libro, que dice, muéstrame tu fe a través de tus obras, y yo te voy a mostrar mis obras a través de mi fe, algo así. Entonces, lo que se entiende de plano es que la fe y la obra son parte de una misma moneda, ¿no? Y que una cancela la otra. ¿No es así? Bueno, sí, yo sé el versículo a que usted se refiere. Se encuentra en Santiago. Y al final de esta clase podemos estudiar ese versículo también. Y vamos a dar una explicación bíblica sobre ello. Pero fíjese bien que hay una relación entre la salvación y las obras, como vimos en los versículos pasados. Los que somos salvos ya somos hechura nueva de Dios y nos creó para hacer buenas obras en amor y gratitud por haber sido salvos. Pero si ponemos ahora las obras como una condición para la salvación, si decimos no, la salvación es una combinación de creer en Cristo y también hacer buenas obras, ya estamos cancelando o en contra de lo que Pablo ha dicho en los versículos que vimos. No es por obras. O sea, la justicia de Dios es aparte de la ley. No tiene nada que ver con la ley. O como él dice en Romanos 3:28, nosotros sostenemos que somos justificados por la fe sin obras de la ley. Lo hace muy claro que las obras no tienen nada que ver con ganar nuestra salvación. Jesús ganó nuestra salvación. Es el regalo de Dios por medio de la fe. Pero sí, las obras son la respuesta de un corazón agradecido, un corazón que ama a Dios por habernos salvado. En ese sentido, son dos caras de la misma moneda, podría uno decir, porque los que somos salvos vamos a hacer buenas obras en gratitud. Y por eso Santiago enfatizó, una fe viva y verdadera va a obrar. Porque si Jesús nos ha salvado, vamos a hacer lo bueno para agradecer. Otras preguntas sobre estos versículos de Romanos 3. Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente. Gálatas 3, 10 al 14. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? Moisés, ¿puede leer estos versículos? Moisés, ¿puede abrir su micrófono? Ahorita. Ok. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, muchas gracias, Moisés. Amén. Estas son palabras bastante fuertes de Pablo que también tienen un gran consuelo para nosotros. Empieza él diciendo a los Gálatas, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Wow, qué fuerte. Pablo dice, si una persona piensa que sus buenas obras le van a ganar algo con Dios, le van a ganar un lugar en el cielo, le van a justificar, le van a hacer salir inocente con Dios, está maldito, está bajo una maldición. ¿Por qué? Porque la misma ley, la misma Biblia dice, maldito, y está citando de Deuteronomio 27 ahí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está diciendo Pablo que la misma ley exige una perfección total del ser humano. Todos los días de la vida, pensando, hablando, obrando todo el bien, sin un solo pecado. Eso es lo que la ley exige. Y si una persona no cumple con eso, entonces está bajo la maldición de Dios por sus pecados. Ese es el mensaje de la ley. Y es fuerte, pero miran cómo eso cierra esa avenida de pensar, oh, yo me voy a salvar con mis obras. No, es imposible hacer lo que la ley exige. Es imposible ser perfectos como la ley exige. Entonces él cita otro versículo que dice, ¿cómo llegamos a ser justos y perfectos? Y esto es de Habacuc, otro profeta en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Es por la fe que Dios nos declara inocentes. Es por la fe que nos perdona y nos salva. ¿Cómo puede ser eso? Es porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Y ahora cita otro versículo del Antiguo Testamento. Maldito todo el que es colgado en madera. Jesús aceptó la carga de nuestros pecados y con ellos la maldición que merecíamos por haberlos cometido. En la cruz, Él fue maldito por Dios en nuestro lugar. Y ahora por causa de Cristo, Dios nos declara inocentes de nuestro. ¿Me pueden escuchar ahora? No se le escucha, profesor. Una palabra le dice. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ok, sí. ok, muy bien. Lo siento mucho, estamos trabajando con el internet que tenemos, ¿verdad? Como explicaba, si dependemos de la ley, estamos bajo maldición porque la ley exige una perfección que el ser humano no puede producir. Pero la buena noticia en estos versículos es que Cristo nos redimió de esa maldición que nuestros pecados merecen. Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz. Él aceptó la carga de nuestros pecados. Fue maldito por Dios en nuestro lugar allí. Y ahora por medio de la fe en Cristo somos justificados, declarados inocentes. El justo por la fe vivirá, dice Pablo, citando a Habacuc, el profeta. Entonces ahí está. ¿Alguna pregunta sobre estos versículos, amigos?
Moisés levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Moisés? Sí, profesor, yo he visto muchas congregaciones o algunas congregaciones de que practican el Shabbat y algo otras cosas judías o hebreas y tienden a decir de que si no está eh, bajo esas enseñanzas, como que no nos vamos a salvar, pero yo estaba entendiendo este versículo de Gálatas que dice que todos los que dependen de las obras están bajo la maldición, entonces el Shabbat o el guardar el sábado es una obra de la ley. Bueno, fue antes de la ley, ¿verdad? Pero ya nosotros pues volvemos a decir la palabra que estamos en la dispensación de la gracia, entonces, porque a veces tiende a haber una confusión, ¿verdad? Gracias por su pregunta, Moisés. Muchas gracias. Sí, vemos aquí que la salvación no depende de ninguna obra de la ley. Es decir, de la ley ceremonial, que serían los sacrificios de animales o el sabbat, tampoco de la ley moral, los 10 mandamientos. Porque ¿qué dice? Todas las cosas escritas en la ley, los 10 mandamientos están incluidos ahí. Entonces, el Nuevo Testamento van a aprender en otro curso, indica que las leyes ceremoniales, tanto como el sábado, el guardar el día sábado, también los sacrificios y diferencias en comida y vestimiento, esas leyes ya no aplican en el Nuevo Testamento. Estaban en fuerza hasta Israel, hasta Jesús. Y ahora no están en fuerza. Pero lo que Pablo dice aquí es cierto también hoy en día para nosotros, sobre los 10 mandamientos que siguen en fuerza para nosotros. Aún así, no podemos cerrarnos con obedecerlos porque Dios exige perfección que no podemos alcanzar. Pero Cristo nos ha rescatado del castigo de nuestros pecados y Dios nos declara inocentes gratuitamente por medio de la fe en Jesús. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta aquí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, pastor. Ok. Muchísimas gracias, Luz. Muy bien. Entonces, ya hemos estudiado lo que la Biblia enseña sobre la justificación, sobre cómo somos salvos, en otras palabras. Bueno, vamos a ver dos citas. Una es, dos citas de la Iglesia Católica. La primera viene del Concilio de Trento. Este fue un concilio, en el siglo XVI que la Iglesia Católica hizo en respuesta a la Reforma. Y ellos ahí decidieron, y está en sus enseñanzas oficiales hasta el día de hoy, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema, es decir, sea condenado. Entonces, la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que si mantenemos que la persona es salva, justificada por medio de la fe y no las obras. Pastor, qué pena, se le va mucho el audio. Okay. Voy a intentar utilizar mis datos en mi celular, a ver si eso ayuda. Un momento, por favor.
¿Ahora me pueden escuchar? Sí. Sí, ahora sí. Sí, Ok. Sí. Miles disculpas. Ahora estoy conectado con mi celular. A ver si esto ayuda. Vamos a volver a donde estábamos en el PowerPoint. Ok. Como decía, la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que si alguien dice que somos justificados o salvos por medio de la fe sola, o sea, fe no por las obras, entonces que sea anatema, que sea excomulgado o que sea condenado. También otra cita de una página web, www.catholic.com. Dice, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Entonces ahí podemos ver que están dando una definición diferente de la gracia de Dios. En la teología católica romana, la gracia no es el amor no merecido o un regalo, como ustedes bien dijeron. Es más bien ayuda sobrenatural que Dios nos da para poder cumplir los mandamientos, para poder obedecer los mandamientos y así serás salvos. Bueno, bien pueden comparar lo dicho aquí con lo que acabamos de estudiar y decidir si es bíblico o no, ¿verdad? Aquí tenemos una cita de Academia Cristo. Y muchas iglesias protestantes y reformadas estarían de acuerdo con este dicho también. Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón, por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe que justifica es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Entonces ahí tienen otra cita y bien pueden decidir si más conforme a lo que la Biblia dice es esa cita. Pero ahí comparando un poco de lo que varias iglesias enseñan sobre esto, y haremos un poco más de esto en el futuro en esta misma clase también. Ok, hasta aquí entonces, ¿cuáles preguntas tienen, amigos? ¿Ninguna pregunta? Ninguna, profe, está claro. Ok. Compartimos lo que cree la academia. Es lo que el credo de la academia creo que es el que no es para todos es para todos los cristianos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que en Él hemos sido justificados, ¿verdad? Que no es por obra, sino que es por puro amor, por pura gracia de Dios. Por pura gracia. Ok. Excelente, sí. Sí, y como decimos en este curso, el propósito es mostrar lo que la Biblia dice, mostrar enseñanzas prevalentes en iglesias hoy en día y dejar que a base de las escrituras se identifiquen. Me alegra. Nosotros en la academia creemos que sí, esto es lo que la Biblia enseña. Somos salvos, justificados por la fe, no por las obras. Muy bien. Ok, vamos a hacer un poco entonces ahora de las preguntas de repaso que ustedes prepararon en el día de hoy para la clase. Prepararon respuestas a las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Y vamos a comenzar con la siguiente. ¿Cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica tiene en común con la mayoría de las iglesias protestantes, incluso la Iglesia Luterana? ¿Vieron en el video cuáles enseñanzas sí tiene en común la Iglesia Católica con la mayoría de otras iglesias cristianas?
Richard levantó su mano. Por favor, Richard. Sí, profesor, yo creo que la enseñanza que tienen en común es que ellos también creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. En un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Excelente. Gracias, Richard. Pastor, otra es el credo apostólico. Ok. Muchas gracias. En muchas iglesias cristianas se utiliza el credo apostólico. En algunos no. Yo conocí esta semana pasada un evangélico que dijo que ellos no utilizan el credo porque suena demasiado católico. Pero luego le hice la pregunta, ¿pero están de acuerdo con las enseñanzas en el credo? Y él me dijo, pues sí, o sea, no hay nada de falso allí. Yo creo que la mayoría de las iglesias protestantes dirían lo mismo. Estoy de acuerdo. Gracias. Ángel y Maribel, por favor. Sí, yo tengo como respuesta que creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres personas individuales, pero un solo Dios. Usamos las palabras del credo apostólico, credo niceno, credo atanasio, para confesar nuestra fe. Creemos en los sacramentos del bautismo, la Santa Cena, oramos el Padre Nuestro, creemos en los 10 mandamientos que ponen la voluntad de Dios. Tratamos de vivir con gratitud a Dios, pero sobre todo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que nació de la Virgen María y concebido por el Espíritu Santo. Sufrió una muerte que no merecía, fue enviado por Dios, por su Padre Celestial, y llevó una vida perfecta para reemplazar nuestras vidas pecaminosas. Muchas gracias. Muy completa su respuesta. Sí, vamos a dar la oportunidad a Cándido a contestar también. Cándido, ¿quería contestar esta pregunta? Sí, más bien quería que me hiciera una aclaración o que trate de ayudarme un poco, que no entiendo bien qué significan el credo apostólico, niceno y atanasiano. Excelente pregunta, Cándido. Va a aprender sobre esos credos en otro curso en Academia Cristo. Son confesiones de fe. Es decir, empiezan yo creo, ¿verdad? Entonces, una persona está confesando al mundo, profesando lo que cree sobre Dios. Y son muy antiguos. El credo apostólico tiene sus orígenes en el segundo siglo y el credo niceno en el cuarto siglo. El niceno y el atanasiano fueron escritos para combatir doctrinas falsas. Entonces, sí, espere en otro estudio van a tomar el tema de los credos y va a aprender más en detalle sobre ellos. Sí. Muchas gracias por la buena pregunta. O si ahora mismo quiere más información, envíeme un mensaje por interno y le puedo dar más información ahí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a concretar esto entonces. ¿Cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica sí tiene en común con la mayoría de las otras iglesias cristianas? Primero, como bien dijeron, la Trinidad. La enseñanza bíblica que Dios es uno solo, pero a la vez es tres. Eso va en contra de la razón humana, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia enseña, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero no hay tres dioses, hay un solo Dios. Los católicos creen eso y la mayoría de las iglesias protestantes lo creen y enseñan también. Además, la persona y la obra la persona de Jesucristo, que Él es Dios y hombre en una sola persona. Se enseña en la Iglesia Católica, igual que en la mayoría de las iglesias protestantes. Además, la obra redentora de Jesucristo, su muerte como nuestro sustituto para el perdón. Ahora, hay una diferencia entre lo que se entiende como el resultado del perdón. La mayoría de las iglesias protestantes y la Academia de Cristo creemos que es perdón completo y gratuito. Como hemos visto, en la Iglesia Católica no es gratuito
gratuito, o sea, uno tiene que hacer buenas obras para meritarlo. Y también no es pleno. Dicen que Él ganó salvación de las consecuencias eternas de nuestros pecados, pero las consecuencias terrenales nosotros tenemos que hacer satisfacción para pagarlas. Entonces no hay un perdón completo, pero sí, sobre la obra redentora de Jesús, lo que hizo, eso sí están de acuerdo. Las enseñanzas en los credos, como ya mencionamos mucho, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos. Maribel también mencionó el bautismo y la Santa Cena. Y ahí sí hay una semejanza externa, que la Iglesia Católica, igual que la mayoría de las iglesias cristianas y protestantes, participamos, celebramos el bautismo, celebramos la Santa Cena. Pero con ideas muy diferentes sobre lo que es y lo que hace para nosotros. Por eso vamos a tomar toda una clase estudiando eso en el futuro. Muy bien. Entonces ya mencionamos la diferencia principal en esas dos citas que vimos a base de los versículos que estudiamos. La diferencia principal es cómo somos salvos o justificados. Y para dar un resumen, en la Iglesia Católica se enseña que Jesús hizo posible la salvación, pero no se da libremente. Uno lo tiene que ganar o obtener por medio de una combinación de fe y buenas obras. Y en su teología, Dios en los sacramentos nos da gracia para poder obrar y ganar y merecer el favor de Dios. Así. Ok. En cambio, en la iglesia, en la Academia de Cristo y la mayoría de las iglesias protestantes, la salvación que Cristo ganó es el regalo de Dios, no algo que nosotros ganamos. Dios la da plena y libremente por medio de la fe sola, no por la fe y las buenas obras. No es una combinación de las dos. Pablo lo dijo bien, para explicar un poco de este punto de vista. Pablo lo dijo bien, si es por obras, ya no es por gracia. Y yo creo que entendemos eso. Si yo les doy un regalo de cumpleaños, una nueva tele, les doy un regalo de cumpleaños. Aquí está su tele. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Pastor Abraham. Fue un regalo, ¿verdad? Pero luego, ¿qué tal si digo, por cierto, para guardar esta tele, van a tener que venir a mi casa y limpiar mi carro una vez cada semana? ¿Está bien? Si no, voy a quitar la tele. Espérate, ¿fue un regalo eso? No, ya no es regalo, ya es algo que ganas con lavar mi carro cada semana, ¿verdad? Y en la Biblia es claro que Dios llama a la salvación el don de Dios, el regalo de Dios. Si es un regalo, ya no es por obras. Si es así, no fuera por gracia, no fuera un regalo. Bien, esa es la diferencia principal. ¿Dónde comenzó esta diferencia? ¿Dónde comenzó esta diferencia? ¿Vieron eso en el video también? Sí. Ángel y Maribel levantaron su mano. ¿Dónde comenzó la diferencia? Bueno, de acuerdo a lo que se vio en el video, no fue en la Iglesia Católica Romana, fue con los judíos que vivieron en la época de Jesús, o sea, los fariseos, que ellos buscaban ganar la salvación por medio de sus propias obras en obediencia de la ley, pero el mismo Jesús fue quien le dijo que el perdón y la vida eterna solo vienen por medio de él. Ok, muchas gracias. Entonces, tiene origen más antigua. Es cierto. Y ustedes mencionaron los judíos en los tiempos de Jesús y Pablo. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir aquí? Sin pena, sin miedo, con toda confianza. Ok. Vamos a contestar la pregunta. De hecho,
el origen de este problema de pensar que nos podemos salvar o podemos contribuir a nuestra salvación con las obras es más antigua aún. La idea que las obras salvan es tan vieja como Adán. Comenzó en el huerto de Edén cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Piensen en lo que sucedió después. Después de pecar, Adán y Eva escucharon el sonido de Dios en el huerto. ¿Y qué hicieron? Intentaron esconderse. Intentaron salvarse con sus obras. Y luego cuando Dios los encuentra y empieza a hablar con Adán, ¿qué hace Adán? Echa la culpa a su esposa Eva. ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de justificarse a sí mismo. Estaba tratando de salvarse con sus obras. Amigos, esto es algo que no solamente Adán y Eva lo hicieron, es parte de toda su descendencia también. Naturalmente, nosotros queremos caer en lo mismo. Existe en la naturaleza pecaminosa de cada humano la idea errónea que nuestras obras nos pueden salvar. Y yo creo que por eso clases así son tan importantes. A lo mejor estás aprendiendo lo que la Biblia dice sobre la justificación por primera vez. Qué bueno que por fin estás estudiando lo que Dios dice sobre esto. Pero tal vez es tu séptima o décima o ya estás estudiando esto por toda tu vida. Todavía necesitas escucharlo, porque tenemos siempre la tendencia de pensar que algo que yo hago me puede acercar más a Dios o me puede ganar algo con Dios. Esa tendencia ya está en nuestra naturaleza pecaminosa desde los tiempos de Adán. Y necesitamos escuchar que no es así, que Cristo hizo todo lo necesario para acercarnos completamente a Dios, que Cristo nos ganó la bendición y el favor de Dios. Por eso el fundamento de cada religión, menos el cristianismo de la Biblia, es las obras. Piénsenlo. Los musulmanes, ellos adoran a un Dios falso que se llama Alá, pero en su religión, ¿cómo logra uno el paraíso, la salvación? Tienen 5 columnas que tienen que seguir. Dar limosnas, hacer oraciones, hacer peregrinación, etc. Pero conseguir eso, tal vez uno entre al paraíso. Salvación por obras. Piensen en los hindúes. Los hindúes, su religión tiene 200,000 o más deidades diferentes, pero la idea básica de la religión es que si tú acumulas suficiente karma y acumulas karma con hacer lo bueno, entonces puedes volver a ser encarnado como un ser más alto. Y ese ciclo dura mucho tiempo, pero al final puedes entrar al nirvana y ser liberado de este mundo mortal si haces suficiente bueno. Salvación por obras. Cada religión en el mundo que no es la religión de la Biblia predica y enseña una salvación por obras. Solamente la Biblia enseña una salvación por gracia, por fe en la obra de Cristo, no por nuestras obras. Yo creo que ahí tenemos una prueba, una evidencia más que la Biblia es la verdad y que la religión en que creemos nosotros es la única que de verdad salva, ¿verdad? En la iglesia temprana vemos esto con los fariseos y los judaizantes. Ya hemos hablado un poco de los fariseos. Tenían la idea que por su raza, ser judíos, descendientes de Abraham, estaban bien con Dios. También que por su guardar la ley. Y eran muy juiciosos en su guardar la ley, porque pensaban que así iban a estar bien con Dios. Jesús tenía que enfrentarlos vez tras vez y decirles que no era así. Llamarles al arrepentimiento. Los judaizantes aparecieron un poco después, ya cuando el apóstol Pablo estaba haciendo su ministerio, alrededor del año 50, 60, después de Cristo.
Los judaizantes eran judíos que profesaban ser cristianos, o sea, creían en Jesús, pero se infiltraban en las congregaciones de Pablo, específicamente las en Galacia, los creyentes gálatas, predicando que simple fe en Jesús no era suficiente. Tenían que ser circuncidados y cumplir con otras leyes ceremoniales del Antiguo Testamento también, si querían de verdad ser salvos. Y lean la carta de Pablo a los Gálatas, en donde él, en palabras, términos tan fuertes, dice que no es así. Que si empiezan a creer eso, los Gálatas ya están al punto de caer de la gracia. También vemos que después de los tiempos de los apóstoles, y no mucho tiempo después, desgraciadamente esta idea que nuestras obras nos salvan empezó a prevalecer, a predominar en la iglesia en ese entonces. Y por eso es también la idea que prevalece en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Bien. Una pregunta más y luego tomamos tiempo para sus preguntas y si tenemos tiempo, cambiamos a otros temas también. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? ¿Salvación por la fe sola en Cristo o salvación por obras? ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Pastor. ¿Sí? En el audio, pues en el video que vimos, dice que hay 3 razones. Una de ellas es que la causa de muchas otras diferencias, la cual afecta la actitud, la motivación con la cual servimos al Señor. Y determina si uno se salva o no por el Señor. Sí. Esas serían las 3 diferencias, las 3 razones importantes. Muy bien, muchas gracias. Ángel y Maribel, ¿algo que agregar allí? Perdóneme, sí. Perdone que no escuché bien lo que ella comentó. Yo tenía 3 diferencias, lo mismo que ella. Luego, esta diferencia, lo que yo tengo es, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias. Luego afecta la actitud de la motivación, que fue lo que comentó la hermana, con la cual servimos al Señor. Y finalmente, y lo más importante, determina si uno se salva o no. Ok, gracias. Sí, esos fueron los 3 puntos en el video. El primero que fue mencionado, esta diferencia es la causa de muchas otras falsas doctrinas. Vamos a tomar otra clase en este curso para estudiar esas enseñanzas. Pero podemos tomar un ejemplo, ¿verdad? De la intercesión de los santos y de la Virgen María en la enseñanza católica. ¿Por qué es necesario eso? Solamente es necesario si Cristo y su obra de perdón no es un regalo gratis a todos nosotros por medio de la fe. Si eso es la verdad, entonces no necesitamos ningún otro medio, porque tenemos a Jesús y eso es lo único que necesitamos. Pero en su teología no es así y por eso tienen esa otra enseñanza falsa de otros intercesores. Hay otros, vamos a verlos en otra clase en este curso, entonces no nos metemos ahí ahora mismo, pero es salvación por obras también es la causa de otras doctrinas falsas. Además, en la vida diaria afecta el motivo o la actitud para hacer buenas obras. Si yo pienso que Jesús hizo algo para salvarme, pero me toca a mí obedecer también para ganar mi salvación, ¿con qué motivación voy a hacer las buenas obras? Va a ser por obligación. Si no lo hago, no voy al cielo. ¿Qué? Pues tengo que hacerlo. Voy a hacer por miedo. No quiero pensar en lo que me sucederá si no obedezco los 10 mandamientos. Voy a ir al infierno. No, por miedo, entonces debo hacerlo. En cambio, la enseñanza bíblica que Jesús lo hizo todo, que la salvación es un regalo gratuito,
nos libera de obligación y miedo para poder obedecer a Dios en amor y gratitud. ¿Y no son esos los motivos que de verdad agradan a Dios? ¿Me agrada a Dios cuando le obedecemos porque tenemos que hacerlo o porque si no nos va a castigar? No, el motivo que le agrada a Dios es el amor y la gratitud y solamente el verdadero evangelio, que Cristo hizo todo para salvarme y es mi regalo de parte de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, nos libera para amarle y servirle en gratitud. Lo más importante, como dice Pablo en Gálatas 5:4, este error puede causar a uno a caer de la gracia, es decir, perder la salvación. Si uno piensa que por sus obras se va a salvar, está confiando en sí mismo y no en Cristo para ser salvo. Y Pablo dice a los Gálatas, si ese fuera el caso con ellos, serían perdidos, ya hubieran caído de la gracia. Obviamente estaba escribiendo su carta para cambiar eso en ellos. Bueno, ahora, ¿cuáles preguntas tienen después de las preguntas de repaso que acabamos de platicar? Carmen, levantó su mano, por favor, Carmen. Sí, profesor, no entendí bien el versículo ese donde dice, lo último, puede causar que uno caiga de la gracia y pierda la salvación. ¿Cómo es eso? No entendí esa parte. Gracias. Puedo aclarar un poco. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, confiando en Cristo, seremos salvos. Pero si uno piensa que sus obras le van a salvar, ¿está confiando en Cristo para su plena salvación? ¿O ya está confiando en parte en sí mismo y lo que la persona hace para ser salvo? La segunda, ¿verdad? Si piensa que sus obras le van a salvar, está confiando en sí mismo y sus obras también para ser salvos. Y pues eso nos desconecta de Cristo y la confianza simplemente en Él. Y puede causar que uno pierda su salvación, porque por las obras nadie será salvo, como dijo Pablo en esos versículos que vimos. ¿Quedó más claro? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, ahora sí ya entendí. Muchas gracias. Gracias a usted. Cándido, por favor, ¿cuál es su pregunta? ¿Puede prender su micrófono, Cándido? Sí, estoy aquí ya, perdón. ¿Cuál es su pregunta? Alguien me preguntó y no supe darle una respuesta precisa y sobre por qué se dice que Jesús es Dios. ¿Por qué se dice que Jesús es Dios? Entonces yo mismo no estoy muy claro porque estuve buscando el respeto y busqué en Juan 14:28, me parece que dice que Jesús dice que el Padre es mayor que yo. Sí. Gracias por su pregunta, Cándido. Muy buena pregunta. Y van a estudiar eso en el curso que se llama Dios verdadero. Van a estudiar por qué Jesús es Dios. La respuesta corta es porque la Biblia los llama Dios. El mismo Juan en el primer capítulo de su evangelio dice de Jesús que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios. Sí, Jesús es Dios. Y hay como 10 o 15 versículos más que podría darle si usted lo quiere, por interno. Envíeme un mensaje por interno. Sí, lo voy a escribir al interno, gracias.
Sí, sí, sí. Pero para explicar ese versículo que citó, cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, recuerden, él se había hecho un ser humano también. Y según la naturaleza humana, él se sometía al Padre como su Dios. Entonces sí, era cierto lo que Jesús dijo. Siendo un ser humano como nosotros, el Padre era mayor que él. Pero siendo Dios, también en ese sentido es igual al Padre en majestad y poder. Gracias por esa pregunta y voy a enviarle, tengo mucha información sobre eso, voy a enviarle recursos para estudiarlo más. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, vamos a hacer una actividad entonces ahora, porque yo les mostré antes una cita de Fuentes Católicos, luego una cita de Academia Cristo, pero también mencioné que la mayoría de las iglesias protestantes están de acuerdo con Academia Cristo en eso. Y eso es cierto. Sin embargo, la fraseología, la terminología que se utiliza en muchas iglesias cristianas hoy da la impresión muchas veces que nuestra salvación es por obras en parte. Entonces, como yo mencioné también antes, esta es parte de nuestra naturaleza pecaminosa de cada ser humano. Necesitamos guardarnos a nosotros mismos para no caer en el error de pensar que mis obras me ganan algo con Dios. Entonces, vamos a evaluar 3 frases comunes en iglesias cristianas hoy en día que se podrían malentender o explícitamente enseñan que somos salvos por las obras. Aquí tenemos, evalúe las siguientes frases comunes. ¿Cómo demuestran el peligro de caer en una salvación por obras? La primera, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Eso lo escuché en una prédica en un servicio pentecostal que asistía yo, estaba de oyente y el predicador dijo eso. ¿Qué piensan de esa frase? ¿Qué piensan? Ángel y Maribel levantaron su mano. ¿Quieren comenzar la discusión, por favor? Sí, yo en mi caso personal de niño pues fui criado bajo la vertiente pentecostal y es algo bien familiar esa frase para mí. Y el ser, 2 palabras primeramente, el tiene y aceptar. Tiene, pues vemos que están hablando como que es prácticamente una obligación y el aceptar como un decisionismo. Es una cooperación de parte mía, que yo tengo que hacer algo para ganar ese favor de Cristo y es todo lo contrario. Porque como leímos en las mismas escrituras hoy, la palabra de Dios, e incluso la fe es un don, es un regalo de Dios, al igual que la obra que hizo Cristo en la cruz. Es algo lo que se conoce como una doctrina legalista, que todavía tienen esos traces, por decirlo de alguna manera, esas trazas de la religión farisaica, que eran súper legalistas y solamente a través de lo que ellos hacían era que se consideraban justos a sí mismos. Al decir que yo acepto a Cristo, es decir, es mi decisión. Correcto. Estoy dejando a Cristo afuera. Decisionismo, estamos hablando. Yo tengo que ver algo en mi salvación. Correcto. Y sabemos que no es así. Muchas gracias por compartir su experiencia y esa respuesta. ¿Alguien más quería aportar aquí? Sofía Valencia, por favor. Con respecto a este tema que se está hablando, en cierto aspecto para algunos como polémico, para otros no,
por un lado, yo pienso de que es cierto, la salvación la da el Señor por gracia, pero Él nos ha dado el libre albedrío de aceptar o no aceptar esa salvación de regalo por Dios. Entonces, ese paso uno lo tiene que dar, no diciendo que sean méritos de uno, sino a través de los méritos de Jesucristo, porque hay gente que nunca se le habla y no tiene ni idea. Nosotros predicamos el Evangelio, hablamos, pero siempre esperando esa decisión de aceptar o no aceptar, no por mérito humano, sino que demostrando que en su libre albedrío acepta la salvación de Jesucristo. Bueno, ese sería mi punto de vista al respecto. Sí, basta. Gracias por su comentario. Esto lo vamos a tocar en la clase que viene. De verdad, la conversión, cómo llegamos a tener fe en Cristo, va a ser en el enfoque entero de la clase que viene. Entonces, pueden esperar para sus preguntas sobre eso ahora. Pero aún en lo que vemos aquí y en lo que acaba de compartir la hermana Sofía, hay un peligro ahí, ¿verdad? Que ese es el único paso que tenemos que hacer para ser salvo. Da la impresión, por lo menos, que esa es la única obra que hicimos para ganar nuestra salvación. O por lo menos se puede malentender así. Yo sé que usted no quiso decirlo así y perdón si estoy poniendo palabras en su boca, pero algunos escuchando eso podrían llegar a esa idea, ¿no? Podrían pensar, oh, yo tengo que hacer algo para ser salvo entonces. Así que debemos tener cuidado con utilizar esa terminología. Yo estaba enfocándome también en esto. Ahora están agregando una condición a la salvación. Uno no solo tiene que creer en Cristo, también tiene que entregar su vida a Él para ser salvo. De verdad, esto es muy católico. La salvación es una combinación de mi fe y mis buenas obras, de creer y entregar mi vida a Dios. O sea, por lo menos podría entenderse así. Da la impresión que para ser salvo tengo que entregar mi vida entera a Él. Y a ver, ¿he hecho eso? ¿He entregado cada parte de mi vida a Dios perfectamente? He reservado partes de mi vida para mí a veces y ahora empieza uno a dudar, ¿verdad? ¿Soy salvo? ¿Entregué mi vida entera a Dios? Si depende de las obras, hay duda. Pero si depende de Jesús solo y lo que Él hizo, no hay duda. Soy salvo. Otra cita, esta la escuché de un amigo evangélico esta semana pasada. Un amigo evangélico esta semana pasada. Y vamos a evaluar lo que él dijo y qué piensan de esto. Él dijo, Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestra vida. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestra vida. ¿Qué piensa de esa cita? Bien, veo muchas manos en el aire. Qué bueno que todos quieren participar. Simón, no hemos escuchado de usted. Simón, por favor. Hola, hola, hola de nuevo. Bendiga a Dios a todos ustedes. Igual. Mire, yo pienso de plano que esa cita coincide con el pensamiento que a mí se me ha instaurado desde mi entorno. Y es que, como veníamos aprendiendo, la salvación es gratis, ¿sí? Por fe en Cristo Jesús. Pero una vez tú recibes la salvación, automáticamente se produce en ti las buenas obras. Porque si tú recibes la salvación y no hay fruto de que tú eres salvo, fruto de buenas obras, entonces realmente no fuiste salvo. Entonces, al esta cita decir que hay que aportar, que tenemos que aportar, tal vez esa no sería la frase más idónea, pero sí se podría decir, inmediatamente somos salvos, se reflejan en nosotros los frutos de buenas obras. Pero sí tiene asidero la cita, desde el punto de vista que yo tengo hasta ahora.
Gracias. No, muchas gracias, Simón. Yo creo que usted esté demostrando, yo estoy 100% de acuerdo con la forma en que usted lo expresó. Fue más bíblico. Y a lo mejor mi amigo evangélico esta semana pasada quiso decirlo así, pero la forma en que lo dijo puede dar malentendidos, ¿verdad? Y por eso debemos hablar con cuidado sobre este tema, asegurar que lo que decimos es bíblico. Antes de contestar aquí, Cándido quería dar un aporte también. Cándido. Sí, gracias. Esa frase que está ahí coincide mucho con el concepto de la Iglesia Católica, que dice que por gracia y por nuestras obras es que recibimos el perdón de nuestro pecado. Básicamente cuando dice aportar lo nuestro, significa nuestras obras. Entonces, los versículos de Efesios 2, 8 al 10 dice todo lo contrario, que es la concesión luterana, que es una de las diferencias entre ambas doctrinas. Ok. Entonces, si aportar lo nuestro puede dar la impresión, y Cristo hizo el 80%, pero nos toca hacer el 20% para ser salvos. Eso es salvación ya por obras, no por la fe sola en Cristo. Sí. A mí también roba la gloria de Cristo, ¿verdad? Pensar así sería tomar el crédito, por lo menos una parte de la salvación para nosotros mismos y no toda la gloria a Cristo por lo que somos salvos. Bueno, Leonis quería contestar aquí también. ¿Qué piensa Leonis? ¿Puede activar su micrófono, Leonis? Leonis, ¿me escucha? Yo le escucho, ¿usted me escucha? Ahora sí. Sí, Leonis levantó su mano. A ver, ¿quiere contestar aquí? No le escuchamos, amigo. ¿Así me escucha? Ahora sí. 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 Como dijo el apóstol Pablo ya en 2 de Corintios 5:27. 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Cristo nos redimió en la cruz del Calvario, nosotros como cristianos, si como dice también San Juan 1:12, más a los suyos vino, más a los suyos no lo recibieron. A los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como lavados y redimidos por la sangre del Cordero? Vivir por esta fe que Jesús nos prometió y vivir íntegramente al Señor. Como dijo Pablo, antes vivíamos en ira y cosas pecaminosas. Quiere decir que yo soy un redimido por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, y para obtener la salvación yo tengo que ser una persona íntegra para Dios, vivir y dejar las cosas que, como digo, las cosas viejas pasaron. Mucho cuidado. Allí le voy a cortar porque al principio estaba de acuerdo con todo lo que dijo, pero luego dijo, para obtener la salvación tenemos que vivir de una forma íntegra. Ahí la salvación depende de las obras, ¿verdad? No la obra íntegra, perdón, pastor, mire. Para vivir, la salvación es gratuita. El Señor nos dio en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre, ¿cierto? Ok. Es gratis. Sí. Es gratis. Él todo lo hizo en la cruz por nosotros. Y todo el pecado de nosotros. Pero como dijo usted, recuerde que la salvación por medio de la conversión, hay que guardarla, porque si no también la podemos perder. Dios, si seguimos haciendo cosas que a Dios no le agrada, como seguimos pecando, seguimos siendo los mismos mentirosos, seguimos viviendo una vida delante de Dios que no le agrada, ahí sí, ¿de qué clase de fuente somos? Si somos agua pura o agua amarga. Entonces,
ahí lo que quiero decir que si Cristo nos redimió en la cruz, debemos vivir para Él. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ok. Entonces, Muchas gracias por su aporte. Sí, usted está enfatizando la importancia de las buenas obras y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que las buenas obras son importantes. El cuidado que debemos tener es al enfatizar la importancia de las buenas obras, podemos caer en dar la impresión que nuestra salvación depende de ellos. Y yo sé que usted no quiso hacer eso. Usted dijo, la salvación es gratuita. Por medio de la sangre de Cristo somos salvos. Sí, lo único que cambiaría, en vez de decir tenemos que hacer buenas obras, porque ese tener puede dar la impresión que es parte de mi salvación, entonces, no. Las obras no son parte de la salvación. Las obras son la respuesta a la salvación. Son nuestro responder a lo que Dios hizo. Y sí son necesarios porque son pruebas de una fe viva y verdadera. Entonces, pero sí queremos hacer esas buenas obras porque Dios nos ha hecho una nueva criatura, como usted bien dijo, una nueva criatura que quiere obedecer a Dios en gratitud. Muy bien. Bueno, una cita más tenemos aquí, amigos, y luego vamos a tener que terminar con un breve estudio de Santiago. Me permitan un minuto más de su tiempo. También un amigo evangélico me compartió esta semana pasada. Somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario también vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Miren cómo canceló la primera parte de lo que dijo con la segunda parte. Él dijo, somos salvos por la fe en Cristo. ¿Qué significa ser salvo? Significa ser justificado, santo, perdonado en los ojos de Dios. Él dijo, somos salvos por la fe en Cristo. Él nos hizo santos por medio de la fe. Pero luego dijo, pero también necesitamos vivir una vida santa, porque sin eso no vamos a ir al cielo. Él acaba de dar la impresión, por lo menos, que mi salvación depende de mí vivir una vida santa. Qué carga pesada diariamente que nunca voy a poder levantar. Porque ¿quién puede lograr una vida santa? Hasta el profeta Isaías confesó que todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Es decir, nuestros actos más santos todavía están contaminados por el pecado porque somos pecadores. Entonces, ellos también necesitan ser lavados por la sangre de Cristo. Y ahí está el punto. La santidad no viene de lo que nosotros hacemos. La santidad viene de lo que Jesús hizo por nosotros. Y es el regalo de Dios por medio de la fe. Somos justificados, declarados inocentes, justos, santos, por la fe en Cristo, no por las obras. Y ahora en gratitud, sí, nos esforcemos todos los días para vivir una vida santa para el Cordero que dio su vida en rescate por mí. Muy bien. Yo creo que este tema lo vamos a tener que tomar en otra clase porque nos falta el tiempo. Pero les prometí que iba a mencionar Santiago. Hay un versículo en Santiago que les ha confundido a muchos creyentes porque parece contradecir a Pablo. Pablo dice en Romanos 3:28, nosotros mantenemos que somos justificados por la fe sin obras de la ley. Y luego Santiago, en Santiago 2:25 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece ser una contradicción que nadie puede resolver, o algunos a base de eso han concluido con los católicos que sí somos salvos por la fe y las obras, una combinación de las dos, que nuestro ir al cielo depende de lo que nosotros hacemos.
Pero hay una mejor explicación bíblica de esta supuesta contradicción, que sabemos los que confiamos en la palabra de Dios que no hay contradicciones en la Biblia. Si vemos una, está algo mal en nosotros y nuestro entender, no en la palabra de Dios, porque la palabra es perfecta y sin errores. Así que no hubo discordancia entre Pablo y Santiago. Vemos eso también en la historia de sus vidas. En Hechos 15, ellos se conocen en Jerusalén y están de acuerdo y envían una carta juntos a las iglesias. En Gálatas 2:9, Pablo menciona que cuando él subió a Jerusalén, Jacobo o Santiago le dio la mano de compañerismo. Ellos estaban de acuerdo en su enseñanza. No hubo discordancia entre ellos. El problema fue que ellos enfrentaban diferentes enemigos al evangelio. Juntos estaban combatiendo enemigos espirituales del evangelio. Solo diferentes enemigos. Pablo enfrentaba a los que decían que la salvación es por fe y obras. Y él dijo con claridad, y muchas veces, no es así, es por la fe sola, no por las obras. Santiago, en cambio, enfrentaba a personas que decían que podían tener fe en Cristo sin buenas obras. O sea, yo puedo creer en Cristo, pero no tengo que amar a mi prójimo, yo te puedo seguir pecando. Y Santiago les tenía que decir a ellos, si ustedes piensan que esa es fe, son como los demonios. Porque hasta los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Fe no es un mero creer que Dios existe, es confiar en Jesús para salvación y produce un cambio en la vida, va a producir buenas obras en la vida. Así que Pablo enfatizó las salvaciones por fe, no por obras. Santiago, para defender contra los que estaban diciendo, pues algo porque creer que Jesús me salva, entonces puedo seguir viviendo como quiera. Él enfatizó la fe verdadera para buenas obras, en amor y gratitud a Jesús. Y si no es, si algún creyente no está haciendo ninguna buena obra jamás, entonces no es una fe verdadera. La fe sin obras es muerta, decía Santiago. Entonces, para concordar estos dos, en resumen, somos salvos por la fe sola, no por obras. Pero la fe nunca es sola. La fe salvadora obrará el bien en gratitud por la salvación. Ese es el mensaje bíblico de tanto Pablo como Santiago. Somos salvos por la fe sola, pero la fe nunca va a ser sola. Siempre será acompañada con buenas obras. La fe viva y verdadera obrará el bien en gratitud por la salvación. Muy bien, ahí vamos a terminar entonces y yo me quedo el tiempo después que ustedes quieran para contestar sus preguntas. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que hemos podido meditar en la preciosa verdad, la única que nos trae paz. Gracias, Señor, por la verdad el estudio de tu que palabra, Señor. tú has obrado Gracias porque tú vienes completamente bendiciendo nuestra vidas, Señor. salvación, Creemos que firmemente no que somos depende en ninguna forma de nuestras obras, sino solo de tu obra salvadora en la cruz. Eso nos hace seguro que somos perdonados y salvos por medio de la fe en ti. Ayúdanos a defender y compartir esa verdad con los demás. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el martes. Yo voy a publicar la tarea para el martes mañana. Entonces debe estar ahí en el grupo mañana. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Buen día. Buen día. Buen día. Hasta luego, Ángel Maribel. Gracias. Bendiciones, Bye. padre, pastor. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Igualmente, Bendiciones Richard, para todos. Hasta el martes. Cándido, gracias, Bye. Leonis. Dios le bendiga. Pastor, bendiciones. Estuve en Colombia y no vino a Santa Marta. Leonis, estaba un poco cerca de usted entonces, en Ovejas, ¿verdad? Dios, no quería ir a la playa.
quería, pero no me daba tiempo. Entonces, Bendiciones, pastor. Bueno, pastor, bendiciones. igualmente Bendiciones Moisés. a todos. Bendiciones Bendiciones para Moisés. todos. Amén. Igualmente. Un Muy abrazo, bien. bendiciones para todos. Igualmente, Leonis. Sí, igualmente. Dios te bendiga.